una obra del género chico de teatro. Muy bien, bueno, pues vamos a ver La verbena de la Paloma. Hace realmente muy poco, unos meses, hubo un pase de esta película en el Cine Coliseum de Madrid y realmente el resultado fue fantástico porque la gente aplaudió enfervorizada, con grandes fans de esta película. Uno de ellos es Luis García Berlanga, que le gusta horrores. La meticulosidad, yo creo, de Benito Perojo llegó a tal para reproducir el habla popular de la gente entonces que hasta Pedro de Répide, que era cronista oficial de la Villa de Madrid, intervino y le echó una mano a los diálogos. Pero bueno, yo creo que hay algo mucho más asombroso y que esté hecha en los estudios CEA y que fuera una película, una gran producción. Quizá, como dice Juan Miguel Lamet, el espíritu, el talante liberal y desenfadado de esa época en España se nota en esta película, en el perfume que tiene. Hay unos instantes maravillosos en una imprenta donde los cajistas están trabajando y nos da todo el perfume de lo que era aquella época de la República. Vamos a ver con, no sé, con una gran alegría y con un enorme respeto esta quizá una de las primeras obras de la historia del cine español que merecen el título de obra maestra, La verbena de la Paloma de Benito Perojo. La verbena de la Paloma de Benito Perojo, que acabamos de ver, se rodó en el año 1934. Pues mientras estaban en estudios CEA, bastantes figurantes, yo creo que era la película que hasta ese momento había tenido mayor número de figuración, y rodaban los playbacks de esta película y las escenas de esta, yo creo, joya del género chico, que ya saben ustedes que de chico tiene bien poco, de Ricardo de la Vega y de Bretón. Digamos que empieza el año 34 para centrarla en el rodaje con los acontecimientos de la época, con el suicidio de Stavisky en París, ya saben ustedes, el famosísimo estafador. Después viene una noticia de alcance político en España que luego va a tener una gran repercusión, es la unión, la fusión entre Falange Española y las JONS, las Juntas Ofensivas Nacional Sindicalistas, que forman un triunvirato en el poder, en la parte de arriba de la pirámide, formado por José Antonio Primo de Rivera, Ruy de Alda y Ramiro Ledesma Ramos. También, poco después, la Guardia Civil tirotea en una escena realmente los cronistas de la época que lo han narrado decían que era de película o incluso para haberlo plasmado en la literatura, tirotean a pasos largos, el que fue famoso bandolero. Poco después también Trotsky es expulsado de Francia porque aunque había hecho una firme promesa de no entrar absolutamente en política mientras estaba en el país francés, evidentemente tuvo una serie de contactos muy frecuentes con los comunistas franceses y, como digo yo, fue expulsado. Es la noche de los cuchillos largos también la que se celebra nada menos que en el año 34, cuando Hitler liquida lo que se entendía que era el ala más extremista de su partido y fue probablemente la noticia de mayor alcance en el año. Uskudun, Pauline Uskudun y Max Schmeling tienen un combate tremendo que aglutina pues toda la información de los deportes del año, se sigue por radio, en fin, y es uno de los más grandes acontecimientos deportivos que se recuerdan en esa España muy inmediatamente anterior a la Guerra Civil. Digamos que también ha habido otro combate muy grande, que es el de Max Baer con Primo Carnera, el legendario púgil, que parece ser que no era boxeador y que fue uno de los primeros y grandes montajes del pugilismo norteamericano. Italia se proclama campeón mundial de fútbol, el mundial del año 1934. Dillinger, el que era conocido como el enemigo público número uno, es derribado primero y luego cosido a balazos, como dicen los periódicos, justamente a la salida de un cine, del cine Biograph. Había visto una película de Clark Gable y Myrna Loy sobre unos gángsters. Inmediatamente, según salía, Dillinger, por eso para los cinéfilos es uno de los personajes más queridos, porque murió a la salida de un cine. Digamos que Madame Curie, que había obtenido ni más ni menos que 2 premios Nobel, fallece a los 66 años, es el año que muere también Ignacio Sánchez Mejía, el torero. También muere Ramón y Cajal, otro premio Nobel español, con 82 años, y bueno, pues el acontecimiento político más grande todavía que se produce es la enorme revolución en Asturias en el mes de octubre. Se estrena Yerma a final de año, que tiene un gran éxito, la obra de García Lorca, y ya para terminar, digamos que se produce en la meca del Hollywood. Entonces Hollywood era muy seguido por España, probablemente más incluso que ahora por las revistas de la época, porque había unas versiones que se hacían, como ustedes saben, para idioma español. Pues digamos que la gran noticia que produce el cine es que el gran productor Irving Thalberg contrata a una de las leyendas más grandes del deporte de todos los tiempos,
el nadador Johnny Weissmuller, que había ganado la Olimpiada del año 24, la Olimpiada del año 28, un nadador mítico, ni más ni menos que para que encarne el que será, sin duda alguna, el más grande Tarzán de toda la historia del cine. Y bueno, pues este es el año 34, señor Jiménez Rico. En ese momento, Benito Perojo, con una modernidad que da escalofrío verla ahora, se estaba planteando una narrativa muy cerca de la americana, como tú decías, una puesta en escena muy móvil, un musical, y realmente acierta de pleno y tiene uno de los grandes éxitos del cine español en su momento. Además es que en los años 30, que por eso se considera la edad de oro del cine español, es que el cine era seguido con apasionamiento por los públicos. Es decir, que es que no solo fue La verbena de la paloma y luego Morena Clara, es que en ese año se hicieron películas gloriosas, que yo las recuerdo. Está La hija de Juan Simón, de Sáenz de Heredia, que era el debut de Carmen Amaya, y con un cantante también mítico de la época, que era Angelillo. Ese luego se exilia. Luego estaba La Dolorosa, que es otra zarzuela, que vino, bueno, luego vino es que yo noto que hay cierta influencia de Jean Grimillon, el director francés que rodó en España La Dolorosa. Hay unos playbacks de La Dolorosa con unas sobreimpresiones y unos extraños trucajes que me recuerdan mucho al playback de Julián en La verbena de la paloma, el cajista, el del cajista y tal. Y luego está El relicario de Ricardo Baños. Es decir, que es que en la década de los 30, y yo me gustaría dejar testimonio de uno de los aspectos por los cuales ese cine de aquella época era tan popular, conectaba tan bien con el público y tenía tanto éxito. Y es que el cine americano no se exhibía doblado. A mí me parece que ese es un aspecto muy importante para recordar. En aquellos momentos el cine americano se exhibía libremente en España, pero en versión original con subtítulos. Y entonces eso hacía que el público español tuviera una cierta afición a ver las películas hechas no solo en su propio idioma, sino además que trataba de sus propias cosas, de sus propias raíces y de su propia cultura. Y eso, a partir de los años 40, se perdió, entre otras muchas razones, porque se impuso el doblaje y evidentemente ya todas las películas americanas, alemanas o francesas hablaban en español. Y en los años 30 las películas se proyectaban en su versión original, y eso fue uno de los aspectos, no digo el único, por lo cual el cine español gozó de esa enorme popularidad, pero gracias también al talento, sobre todo yo creo de Florian Rey, que personalmente me parece que con Benito Perojo eran los dos grandes maestros de un cine de calidad, de un cine de altura, de un cine de unas connotaciones culturales, pero sobre todo de un cine popular sin ser vulgar en ningún momento. Exacto. Bueno, aquí hay ejemplos cuando estamos que van a tomar el chocolate con churros, y hay ese diálogo fantástico del actor Calvo, que a mí, os comentaba antes, me recuerda mucho a Rafael López Somoza, muchísimo. Es que Ricardo Calvo es el principio de una generación de actores calvos, que José Calvo, Yayo Calvo, que todavía Rafael Luis Calvo, que son, luego aunque pertenecen a otra familia, pero luego están Juan Calvo, y Armando Calvo. Es decir, que es que el apellido Pero Calvo... ¿a ti no te recuerda un poco el color de la voz a Somoza y la manera de interpretar? Sí. Ahí está prodigioso, ese discurso que él hace. Y hay unas innovaciones de puesta en escena, un poquito antes de que los recién casados se vayan a hacer la foto, antes de que entre la cortinilla, hay un momento que están ellos que se paran los novios y como que se ponen van a tomar una copa, que es de una modernidad enorme, junto con lo que decía Antonio ahora, en el momento, eso yo creo que era insólito, cuando él empieza a cantar desdoblándose, y luego poco a poco va entrando ella y luego entran todos sus compañeros, pues es un momento maravilloso. Y con un juego de sobreimpresiones muy raras. A mí es evidente de que la puesta en escena y sobre todo el aspecto, la textura cinematográfica de la película es francesa. También recuerda a Jean Vigo, recuerda el cine que se hacía, digamos, en Europa. Sí. Pero al mismo tiempo tiene un carácter, ¿cómo diría yo?, como documental, la película, que te recuerda también al cine de Renoir. Por ejemplo, hay una salida de novios con el novio tirando monedas, donde se ve un caballo y unos niños cogiendo monedas en el suelo. Al lado del caballo. Que es exactamente una fotografía de Alfonso, de aquellos años. Para mí que hay un plano general en el que va precisamente el coche en donde van todos ellos y se cruza con un tranvía, que ese plano general parece una fotografía de la época. Yo quisiera decir, sin embargo, una cosa al hilo de lo que ha dicho antes muy acertadamente Antonio Jiménez Rico, que efectivamente el cine español en la década de los 30, y no es malo que insistamos en ello,
en la década de los 30 fue una edad de oro, como dije en la presentación, y que fue truncada por la Guerra Civil Española, que truncó tantas cosas, y entre ellas el cine español. Pero hay que tener en cuenta que es que al público español no solamente le gustaban las películas españolas y adoraba a sus cómicos, a los actores y las actrices españolas, que incluso se conocían artísticamente por sus diminutivos, Antoñita Colomé, Marucci, Fresno, es decir,